es sobre una columna, la mencioné hace como 3 días, que me pareció muy interesante sobre la transformación, transfiguración, ¿cómo se le puede llamar? A la a lo que está experimentando Laureano Ortega, el heredero, el chihuín, el que dicen que es el elegido, aunque en la columna dice Douglas que hay que tener cuidado porque los herederos elegidos pueden meter la pata en el camino y pueden recibir algo de su propia dosis. Pero ¿qué es, en tu análisis, qué es lo que has encontrado? ¿Por qué Laureano pasa de ser un cantante moderado, conciliador, una supuesta imagen impecable, ya a mostrarse violento, agresivo e irresponsable en sus últimas declaraciones, en su acercamiento con Rusia y con China? Fíjate que creo que siempre es importante ponerle atención a los hijos de la pareja, incluso también Juan Carlos y Laureano. Creo que siempre se ha sabido que Laureano no es el favorito de Rosario Murillo, eso siempre hay que destacarlo. Recordemos que según ella, según su concepción esotérica de la vida, Juan Carlos Ortega Murillo es la reencarnación de Sócrates andino. Creo que ese es el mito que ella lo dijo, lo escribió hace muchos años. Es decir, su favorito siempre fue Juan Carlos Ortega, quizás porque también es el más artístico de todos ellos y es quizás el que tiene más talento, porque Laureano claramente no tiene talento, pues. Juan Carlos sí tiene un poco más de dote de artista, es uno de los principales promotores del rock nacional y todos ellos son personas que realmente nunca tuvieron una vocación política. Ninguno de ellos ha tenido vocación política. Más bien ellos han escapado de la política nicaragüense y han sido prácticamente obligados a tener un rol preponderante en Nicaragua. En el caso de Laureano, es interesante cómo estamos viendo a plena luz del día, en vivo y a todo color, lo que yo le llamo la conversión de Laureano, porque Laureano necesita proyectar una imagen de fuerza, porque efectivamente actualmente nosotros estamos viendo que Nicaragua ya se está comenzando a plantear en serio la sucesión, porque yo he hablado con vos en programas anteriores, yo siempre he tenido la tesis de que en Nicaragua el proyecto es totalitario, no tengo ninguna duda, pero también tiene una vocación dinástica familiar permanente. Aunque muchas personas siempre lo han puesto en duda, no sé por qué lo hacen, por ingenuidad, por desconocimiento, a veces por complicidad. Entonces, Laureano ya sabe que estamos a puertas de la sucesión dinástica. 2031, ¿en qué estado va a llegar Ortega? Porque Ortega, recordemos, infarto al miocardio a inicio de los 90, eso es cosa seria. Es por eso que cuando se analiza el poder que tiene Rosario sobre Daniel Ortega, quizás uno de los momentos canónicos es su infarto, porque ella comienza a tener más control por él, de su salud, de su comida. El segundo momento canónico es cuando Soy la América lo acusa de violación y ella toma partido con el violador, su esposo, y abandona a su hija. Esos son como los dos momentos canónicos de Rosario Murillo. Pero ese momento de el infarto de Ortega, que casi muere, que aquella foto famosa, ¿te acordás cuando se destapa el pecho y enseña que tiene la cirugía? Y lo que todos ya sabemos, una persona con lupus, que se especula que tiene insuficiencia renal crónica, tiene 80 años y su salud se ha visto deteriorada en los últimos años. Entonces Laureano sabe de que él está a puerta de eso. Que si bien es cierto, el proyecto es que la sucesión pasa hacia Rosario Murillo, pronto va a pasar hacia él. Y lo que yo planteo en ese artículo es que, decir, Nicaragua no es un país tan especial como todos pensamos. Es decir, hay leyes de la historia utilizando esa categoría, porque la historia no se repite, pero rima. Y muchas de las cosas que pasan en otros contextos también pasan en Nicaragua. Y mucho de lo que ha pasado en nuestra historia sigue pasando. Entonces no es de extrañarse que Rosario Murillo vea con recelo a Laureano y que Laureano se da las tentaciones del poder. El poder es el poder. Aquí en la Conchinchina, como decimos en Nicaragua. Sí, en tu artículo vos presentás precisamente lo de que Laureano está en su propio partido, jugando su propio partido, y mencionás con que él ha tratado de arrimarse a los duros del sandinismo, eh, quitándose esa imagen de conciliador, de aceptable para todos los sectores, a ser más radical. A partir de ahora, ¿crees que lo vamos a ver más en ese lenguaje más belicista, en ese lenguaje más ofensivo hacia los opositores? Porque en Rusia fue y dijo tantas cosas. Fíjate que yo recuerdo que yo escribí una columna hace como 2 años en la que yo comparaba a Laureano con Bashar al-Assad.
Porque si vos lees la prensa de la época, de inicio de los 2000, los análisis sobre esta figura, nadie creía que Bashar al-Assad podía suceder a Hasef al-Assad, a su papá. Todo el mundo creía que era una persona, un hijo de papi, que estudia odontología, que no le gusta la política, que se va a vivir a Londres, que se casa con una mujer del jet set. Era más o menos visto igual que Laureano. Sin embargo, precisamente por ser una persona menospreciada, subestimada por el ala dura del poder, él tiene mucho que demostrar. Entonces Laureano tiene que hacer cosas extremas para realmente ganarse el respeto del núcleo duro del sandinismo. Pero aquí es donde viene el juego complicado que tiene Laureano, porque si hay un personaje odiado en el sandinismo es Rosario Murillo. Y es odiada porque ella odia y ella es vengativa. Cuando yo hago el análisis, bueno, que voy a escribir otro artículo, porque hay cosas que han pasado en los últimos meses que son de destacar. Por ejemplo, el arresto de Álvaro Baltodano. Eso no es un asunto menor, para nada. Para nada es un asunto menor. Pero es la consecuencia lógica de la estrategia de Rosario Murillo. Y eso es a lo que está reaccionando Laureano. Porque no es de extrañarte, y yo aquí lo digo, porque una cuestión que hay que tener clara, cuando nosotros analizamos a la dictadura, no es por la esperanza de que creer que un colapso de la misma, que estas intrigas palaciegas, o inclusive un golpe de Estado, que solo lo pueden dar ellos a lo interno, no lo puede dar la oposición, hay que tener claro, cualquiera de esas acciones no significa la democratización de Nicaragua. No significa la democratización de Nicaragua. Es decir, puede ser la transición de una dictadura por otra dictadura o de un régimen autoritario no tan dictatorial con algunas aperturas. Eso hay que tenerlo claro. Digo esto porque a veces hay mucha esperanza y sueños sobre que el mismo sandinismo, el régimen a lo interno va a traer la democracia a Nicaragua. Eso no es cierto. También lo digo para que la dictadura que nos está escuchando, vos y yo estamos claros que ahorita nos están monitoreando, nos están escuchando en las salas operacionales, que ellos sepan, no, nosotros no estamos ni involucrados en esas conspiraciones, ni tenemos esperanzas en esas conspiraciones, pero hay que tener claro que suceden. Entonces, digo esto por la consecuencia lógica de la estrategia de Rosario y lo que está respondiendo Laureano. Que Álvaro Baltodano iba a estar preso, todo ya lo sabíamos. Que tarde o temprano iba a estar preso. Omar Jales Leven, lo más seguro es que tarde o temprano caiga preso. Joaquín Cuadra, Javier Carrión, todos los militares, Rosario Murillo los va a encarcelar. Rosario Murillo es vengativa. Rosario Murillo es implacable. Lenín Serna va a ser encarcelado por Rosario Murillo. Si ellos no hacen algo antes, o si Ortega sigue vivo durante mucho tiempo y más bien es él el que está en un proceso de transición. Eso hay que tenerlo claro. Digo esto porque Rosario Murillo es la que genera los anticuerpos hacia todo ese sector, e inclusive el sector duro. Porque el sector más duro no está con Rosario Murillo. Es decir, Lenín Serna es más duro que Rocha. Lenín Serna es más duro que Moncada Lao, que ya fue sustituido. Toda esa línea es más dura. Tal vez Laureano les representa a ellos como la alternativa un poco más moderada. Por eso es que Laureano tiene que balancear el ser duro, más duro que Rosario o igual de duro que Rosario, pero eso lo aliena a este sector que le gustaría tener una dictadura con rostro humano, como yo menciono en el artículo, es decir, un sandinismo un poco más civilizado, pero al mismo tiempo necesita ser duro porque necesita ganarse el respeto de toda esta línea duro si realmente él quiere ser alguien en la dictadura, no un simple monigote, porque a nadie le gusta ser monigote. Y yo creo que este cambio que estamos viendo con Laureano es la prueba palpable de que se le comienza a ver con más autonomía y con una posición más firme, más de él.